Bueno, buenas noches, compañeros. Bienvenidos a nuestra segunda sesión académica del Colegio de Medicina General de Tijuana, Baja California, dándole continuidad a lo que iniciamos el pasado diciembre con los tópicos selectos en geriatría. Esta es nuestra sexta sesión, nuestra penúltima sesión, porque ya más nos queda esta y la próxima. Y pues darle las gracias a Núcleo Diagnóstico Avanzado, Núcleo Radiológico antes, por facilitarnos la plataforma para poder llevar a cabo la sesión de hoy. No sin antes también darle las gracias al doctor Clemente Zúñiga, geriatra de la localidad, excelente maestro de varios de ustedes, compañero también y amigo, porque fue el encargado de coordinar a los médicos que están participando y que han participado en estos tópicos selectos en geriatría. Bueno, vamos a darle inicio a la sesión de hoy con la participación de nuevo de la doctora Carla Aimé Silva Ceballos. Ella es, permítanme, que lo primero que digo que no se me cierre y se cierra mi teléfono. Voy a decir un breve currículum de la doctora. La doctora es médico general, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Tiene la especialidad de medicina interna, realizada aquí en el Hospital General de Tijuana, y la especialidad en geriatría, hecha en la Fundación Clínica Médica Sur. Actualmente está adscrita al servicio de geriatría del Hospital General y realiza su práctica privada en el Hospital Ángeles de aquí de Tijuana. Doctora Silva, un gusto tenerte de nuevo participando con el Colegio de Medicina General, y pues el tema que nos vas a presentar hoy, con mucho agrado, ¿verdad? Y para nosotros, pues mejor, porque varios vamos a ya casi pegándole ahí a sacar nuestra credencial del INSEN. Pero bueno, tenemos muchos pacientes con los que tenemos que estar al tanto, sobre todo de ellos, y más por el tema del día de hoy, vacunación en el adulto mayor. Muchísimas gracias, doctora Silva, por tu presencia, y es todo tuyo el foro. Te cedo los micrófonos. Muchas gracias. Y pues nuevamente gracias por la invitación. Ya es la segunda plática que me toca dar en este módulo de temas selectos de geriatría. Y decidimos abordar el tema de vacunación en adulto mayor porque creo que es un tema un poquito olvidado y vamos a tratar de ver la importancia de esta intervención preventiva que va a tener un impacto bien importante en los adultos mayores, ¿no? Son temas que de repente se nos pueden pasar en la consulta, andamos apurados, son cosas que luego de repente no vemos tan importantes como el tamizaje de cáncer de mama, de cáncer cervicouterino, de próstata, pero que son intervenciones, la mayoría gratuitas, que tienen un impacto importante en la calidad de vida y en el envejecimiento exitoso. Entonces vamos a hablar sobre vacunación en el adulto mayor. Vamos a hacer una pequeña introducción y un apartado así muy, muy pequeño y tratarlo de hacer rápido de inmunosenescencia, porque probablemente va a ser como la parte de la plática un poquito más lenta y tediosa, los cambios relacionados al paso del tiempo, al envejecimiento, que hacen que la respuesta a las vacunas en los adultos mayores no sea tan eficiente o nos hace susceptibles a tener este tipo de enfermedades por las que vale la pena intervenir con la vacunación. ¿Cuáles son las recomendaciones en México que difieren un poquito a nivel mundial? Y vamos a ver por qué. Y vamos a hablar sobre todo de influenza, neumococo, herpes zóster, tétano y difteria y un poco de COVID-19, que es lo que está de moda, ¿no? Y a lo mejor ya estamos como un poquito hartos de este tema, pero vamos a tocarlo en relación al adulto mayor. El aumento en la expectativa de vida, que probablemente sea como todos los geriatras nos gusta empezar ahorita las pláticas, con este aumento en la expectativa de vida que va a obligar a todos los médicos en la especialidad que ustedes quieran, pero sobre todo en la atención primaria, a ponerse enfrente de un paciente adulto mayor, de un paciente arriba de los 60 años, en los que tenemos que conocer estos cambios relacionados al envejecimiento y las intervenciones que podemos hacer para impactar en este envejecimiento. El aumento de la expectativa de vida se acompaña, pues no nada más de que los adultos mayores vivan más, ¿no? Sino de qué manera la viven. Se acompaña a veces de envejecimiento exitoso, pero la mayoría de las veces del aumento de las comorbilidades y enfermedades relacionadas al envejecimiento. Muchas de estas van en relación a estas enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación.
También estos cambios en el envejecimiento vuelven a los adultos mayores más propensos a infecciones frecuentes y severas que las que tendría un adulto joven. Tienen menor respuesta a las vacunas, tienen una menor inmunogenicidad o producción de anticuerpos relacionados con las vacunas, por lo que las vacunas son menos eficientes y las recomendaciones de la vacunación varían según país. Hay un trasfondo muy importante, ¿no? Entre que es un trasfondo económico, un trasfondo en cuanto a disponibilidad, el tipo de vacuna que tenemos, lo que se dispone aquí, que es más barato, que se puede aplicar de manera masiva, porque en teoría las vacunas son vacunas universales, gratuitas y son un derecho a la salud que tenemos los mexicanos. Entonces, algunas de las recomendaciones en México tienen un poquito de trasfondo político, económico, que no debería de ser, pero es importante saber cuáles también están recomendadas a pesar de que no sean gratuitas y no estén en la cartilla de vacunación. La inmunosenescencia son estos cambios relacionados del sistema que sufre el sistema inmune por el paso del tiempo. El envejecimiento es universal, es inevitable, es para todos, ¿no? Todo envejece. Yo envejezco, ustedes envejecen, la piedra envejece, la mesa envejece. Y el envejecimiento se define como los cambios que sufre un cuerpo vivo o no vivo relacionados con el paso del tiempo. Entonces, el sistema inmune sufre cambios relacionados al envejecimiento que nosotros consideramos como cambios normales, pero que pasando un límite van a causar un impacto en los adultos mayores. En cuanto al sistema inmune, se afectan varias unidades celulares que contribuyen a una susceptibilidad elevada tanto a enfermedades infecciosas, por una parte, o sea, los adultos mayores son más propensos a infectarse y infectarse de manera más severa, son más propensos, estos cambios nos hacen todavía más propensos a desarrollar cáncer y causan una menor protección a vacunas. O sea que aparte de que me infecto más, es menos probable que la vacuna me funcione. La cantidad de tejido hematopoyético en la médula ósea va disminuyendo. La médula ósea se va sustituyendo por tejido fibroso y disminuye la cantidad de células madres progenitoras para las distintas líneas celulares. Aparte, no nada más la cantidad de células, sino el microambiente, estos pequeños estimuladores o radicales de oxígeno que empiezan a proliferar y empiezan a causar que estas células mueran de manera más rápida y se produzcan menos hormonas que afecten la creación y la diferenciación de las distintas células. De esta médula ósea que sabemos que tiene tanto linaje linfoide, eritroide y mieloide, nos vamos a enfocar en el linaje linfoide, que es el que se afecta de mayor manera y que ocasiona estos cambios relacionados o estas consecuencias relacionadas al envejecimiento del sistema inmune. Las células T no se afectan tanto en la médula ósea, pero sobre todo su producción no se afecta, pero se afecta porque existe con el paso del tiempo una reducción o involución del tamaño del timo, que es este tejido eritropoyético que tenemos, hematopoyético que tenemos en el mediastino anterior, que se empieza a reemplazar de grasita, involuciona y a partir de los 40, 50 años nos queda más o menos el 5 al 10% del timo. Y el timo es este órgano que se encarga de cuando la célula T se va a este lugar, sale la médula esa como una célula T naive, de diferenciarla tanto en CD8, en CD4 y en células natural killer. Entonces, esta diferenciación se ve disminuida, por lo que ocasiona que la respuesta de estas células se vea disminuida. Aparte, las células B tienen una respuesta primaria mucho más débil. Son estas células que producen anticuerpos, ¿no? Hay una disminución de los anticuerpos en comparación con los adultos jóvenes. Entonces, cuando yo doy un estímulo inmunogénico, cuando yo pongo una vacuna de lo que yo quiera poner, RNA, virus vivo atenuado, polisacáridos, la respuesta a esta vacuna es menor, entonces la cantidad en sangre de anticuerpos que respondan al patógeno cuando sea el momento de que el patógeno se presente es mucho más débil. Y no solo esto, no solo los adultos mayores producen menos anticuerpos, sino que estos se aclaran de manera más rápida, empiezan a desaparecer de manera más rápida. Entonces, la efectividad y el tiempo de duración de la efectividad de las vacunas disminuye asociado a estos cambios en los adultos mayores. Es por eso que la eficacia en los adultos mayores de las vacunas es mucho menor en comparación a los adultos jóvenes. De las vacunas más importantes de las que vamos a hablar, por ejemplo, influenza, vemos más o menos que la eficacia en un adulto mayor, en teoría sano, oscila entre el 50 al 60% en cuanto al tipo de vacuna que administremos. Ahorita vamos a hablar un poquito, pero la vacuna de la influenza tiene estos 3 componentes. Hay una tetravalente, pero la que usualmente ponemos aquí de manera gratuita tiene estos 3 componentes, tanto 2 componentes A y 1 B, y si pueden observar, la efectividad va del 40 al 58% en cuanto a prevenir enfermedades graves, ¿no? Herpes zóster del virus vivos atenuado tiene una efectividad para prevenir herpes zóster y para prevenir neuralgia posherpética, más o menos del 70 por 65%.
La vacuna para neumococo, la efectividad para formas graves e invasivas va entre el 50 al 70%. La vacuna del tétanos es una de las más efectivas en el adulto mayor, se cree que tiene efectividad hasta el 100% y lo vamos a ver más adelante. Pero a pesar de que tenemos esta noción de que sí hay que vacunar, las vacunas son muy buenas, la verdad es que la respuesta a estas vacunas es baja en los adultos mayores, pero el beneficio, el riesgo-beneficio, el costo-beneficio sigue superando todavía este riesgo y por eso se recomienda la inmunización a los adultos mayores, a pesar de que la efectividad sea baja. Las recomendaciones varían a nivel mundial, tanto entre Europa, Estados Unidos y en México. México nos basamos un poquito en las guías estadounidenses, pero si se fijan aquí variamos incluso desde la definición de un adulto mayor, ¿no? Probablemente lo comentamos la plática pasada, pero en países desarrollados un adulto mayor se define como que paciente mayor de 65 años, en países subdesarrollados como somos México, está arriba de los 60 años, y las recomendaciones empiezan más o menos en ese rubro. Las recomendaciones a nivel mundial son influenza, streptococcus pneumoniae, herpes zóster, tétano, difteria y en algunos países pertusis. Aquí, por ejemplo, en México no se coloca de manera gratuita. Este es el esquema de vacunación en México. Esta es la última cartilla, la cartilla de este año, donde es la cartilla de vacunación para el adulto mayor, que es más de 60 años, donde viene la vacuna para neumococo como dosis única a partir de los 65 años, o para personas con factores de riesgo, que vamos a platicarlo más adelante, la vacuna para el tétanos y difteria, la vacuna para influenza estacional, pero son las únicas vacunas que vienen como parte del esquema de vacunación obligatorio para los pacientes, y vienen otras vacunas que los pacientes pueden conseguir de manera privada y colocar en su esquema de vacunación, pero estas son las que se proporcionan de manera gratuita y obligatoria en teoría en cuanto a las indicaciones de la Secretaría de Salud aquí en México. Y pues lo que comentábamos un poquito al principio, esto tiene un trasfondo muy político, tiene un trasfondo pues de costos, de costo-beneficio, de dinero y este tipo de cosas, ¿no? Si bien estas son las 3 recomendadas a nivel nacional en el esquema actual de vacunación, vamos a hablar de otras que son importantes en el adulto mayor. Estas son las recomendaciones de las CDC americanas de este año para la vacunación en los adultos mayores, que ellos definen un adulto mayor arriba de los 65 años. Ellos recomiendan la influenza estacional. Ellos vacunan con la tetravalente, con la de 4 componentes que ahorita vamos a desglosar, y la recomiendan de manera anual. Recomiendan para varicela zóster, para varicela zóster en cualquiera de sus 2 presentaciones que tienen. Ellos tienen 2 tipos de vacunas, nosotros tenemos una. Recomiendan para neumococo conjugada de 13 y de 23 componentes y nada más. Entonces vamos a hablar de influenza. Esta es una vacuna con virus inactivos. La influenza representa un problema importante y sobre todo estas oleadas de pandemias que tenemos cada 2 a 3 años de influenza estacional pero modificada. En el 2018 se reportaron en Estados Unidos más de 100,000 hospitalizaciones en adultos mayores por influenza y 36,000 muertes solamente en este año. La composición de la vacuna de la influenza varía cada año según la observación epidemiológica de la OMS, varía un poquito en cuanto al tipo de virus que se va a administrar según estas observaciones epidemiológicas. Usualmente tiene 3 componentes, la que se aplica aquí en México, que es la AH1N1, AH3N2 y para influenza tipo B. Pero existe una vacuna tetravalente que nosotros podemos conseguir en Estados Unidos, no la cobran, pero podemos ir, no la podemos poner, que tiene además para otro virus C. Entonces tiene 2 componentes del virus A y 2 del B. La tetravalente que tiene una mejor efectividad. Existen varias marcas que podemos hacer, la recomendación es anual y también se recomienda según por edad, arriba de los 60 años, aquí en México. Se recomienda a los pacientes frágiles y con comorbilidades. Es importante saber que la efectividad de la vacuna empieza, o el efecto de la vacuna empieza después de las 2 semanas de la administración, por lo que tenemos ese periodo de 2 semanas en que podemos todavía tener en riesgo estas formas graves e invasivas, que se ven todavía más deterioradas en pacientes de mayor edad. El riesgo de enfermedad grave por influenza tiene una relación directa con la edad, con la fragilidad y con la cantidad de comorbilidades.
Por eso es que se recomienda empezar la vacunación más o menos en octubre para empezar a cubrir la influenza estacional y tener a los adultos mayores protegidos. Entonces es una recomendación de todos los años, es de repente como una recomendación un poco reacia para los pacientes porque dicen es que yo nunca me la he puesto y no me ha dado. Son algunas como de las condiciones que refieren, ¿no? Yo nunca me la he puesto, no me ha dado, o me la puse y me dio muy feo. Pero es importante entender que el impacto de esta vacuna es prevenir formas graves, ¿no? Prevenir hospitalizaciones y muerte por culpa de influenza. No nos va a salvar de la gripe estacional, no nos va a salvar del catarro, no nos va a salvar de infección de vías respiratorias altas, pero sí nos va a ayudar con enfermedades graves o con enfermedades mortales. En cuanto al neumococo, que es una vacuna de polisacáridos capsulares purificados, hay que recordar que existen diferentes especies de neumococo, existen más de 100 neumococos registrados, todos estos son bacterias con una capa de polisacáridos que resisten a la fagocitosis, al encapsulamiento o eliminación a través del cuerpo, y son estas capas de polisacáridos los que les dan sus variantes, existen tipo 1, 2, 23, 28, 80, existen más de 100 tipos de neumococos, y las vacunas lo que tratan de prevenir son neumonía adquirida en la comunidad, que es el 60% de las causas de neumonía adquirida en la comunidad es por polisacáridos, y formas invasivas, de aquí es meningitis y neumococcemia, ¿no? Esta vacuna, que es una vacuna de los polisacáridos purificados de las 23 cepas de neumococo más comunes, es la que está aprobada por la FDA para su uso de manera mundial. Lo que busca es prevenir complicaciones graves, las formas invasivas y la neumonía que hay en la comunidad por estos cambios en la fagocitosis que tenemos asociados a la edad, y los adultos mayores pierden esta inmunidad innata, que es la fagocitosis, o se ve disminuida. Entonces, aparte de que el neumococo es resistente a fagocitarlo y destruirlo, pues nosotros todavía somos un poquito más lentos o menos efectivos para realizar esta fagocitosis. Y aparte, los adultos mayores tienen cambios en el sistema respiratorio normal, como es el enlentecimiento del aclaramiento ciliar, una disminución en el reflejo nauseoso, una disminución en el reflejo de cerrar y abrir la epiglottis, y son más propensos a microaspiraciones, por lo que la colonización de la flora de la mucosa nasal superior tiende a ser microaspirada y tienen mayor riesgo de estas complicaciones. Entonces, esto es lo que busca la vacuna. Existen estas dos presentaciones, la conjugada de 13, que es sobre todo para niños, y la Neumovax, que es la de polisacáridos purificados de 23 componentes, que es la que recomienda la cartilla de vacunación después de los 60 años, ¿no? Son los más comunes. Hay mayor beneficio cuando la infección por neumococo es por Streptococcus pneumoniae, y existe una pequeña controversia sobre la eficacia. La verdad es que los estudios de repente han sido un poquito inconsistentes en cuanto al beneficio de esta vacuna para neumonía adquirida en la comunidad. Se ha visto que en algunos estudios disminuye la cantidad de neumonías asociadas a la comunidad causadas por estreptococos, pero la mayoría de los estudios dicen que el impacto en desarrollar neumonía adquirida en la comunidad, que te deja en casita, que te trata en casa y que se trata con antibióticos, parece que no existe un beneficio. El beneficio más marcado se ve sobre todo en pacientes mayores de 70 años que están vacunados, con una disminución tanto en mortalidad como en ingreso de cuidados intensivos, y el otro beneficio más marcado es en las formas invasivas. Toda la información sobre neumonía adquirida en la comunidad no está muy clara, pero el beneficio en cuanto a mortalidad, ingreso a terapia intensiva, riesgo de hospitalización y formas invasivas es el que nos importa. Está indicada en pacientes menores de 60 años que tienen mucha comorbilidad, sobre todo pacientes con VIH, con enfermedades hematológicas, pacientes con asplenia, ya sea quirúrgica o médica, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, excepto asma, pero si no tenemos ninguna de estas comorbilidades, está indicado para pacientes mayores de 65 años, que no han recibido ninguna dosis, como una dosis única, o que su última dosis fue hace más de 5 años, como una dosis única, o en pacientes mayores de 65 años también como dosis única. Entonces, si yo tengo 65 años y ya me puse una hace más de 5 años, me tengo que poner otra y es dosis única, o si tengo más de 65 años y no me la he puesto, me tengo que poner una sola dosis de neumococo. Y revalorar a los 5 años, depende de factores de riesgo.
La vacuna por herpes zóster, hay que recordar que el herpes zóster tiene dos maneras la infección por el virus de herpes zóster tiene dos maneras de presentarse. La primera es como varicela, que se considera la primoinfección, suele ser durante la infancia, aunque puede ocurrir en edades adultas jóvenes o en adultas mayores. Pero esta es la primoinfección, es una infección, suele ser, hay un esquema de vacunación y suele ser una infección muy leve, que no condiciona discapacidad, que puede dejar algunas cicatrices, pero que el cuerpo suele pasarla de manera triunfante, pero este virus queda como una infección latente, entonces yo tengo que tener el antecedente de tener varicela para poder desarrollar herpes zóster. Y los cambios asociados al envejecimiento, a la inmunosenescencia, esta vigilancia inmunológica disminuida, donde yo me vuelvo como menos eficiente para resolver estas infecciones, hace que se reactive el virus, ya que son las células T las que están encargadas de controlar esta reactivación. Conforme disminuyen mis células T, dijimos que el timo evoluciona más o menos a los 50 años, que de aquí viene un poquito la indicación. Donde yo tengo células T menos efectivas, menos cantidad y menos eficientes, hace que esta sea una enfermedad muy relacionada, esta reactivación del virus es una enfermedad muy, muy relacionada con la edad. A mayor edad, mayor riesgo de tener una reactivación y desarrollar herpes zóster o sus consecuencias como es la neuralgia posherpética. De la cantidad de pacientes que tienen herpes zóster, el 50% de los pacientes tienen más de 85 años. Lo que estábamos hablando, esta relación directa con la edad. La edad es un factor de riesgo para el desarrollo de incidencia y a mayor edad, mayor desarrollo de esta complicación que la neuralgia posherpética, que es este dolor intenso, incapacitante, que condiciona mucho uso de fármacos, que condiciona disminución en la calidad de vida, que queda incluso después del tiempo que pasa a la historia natural de la enfermedad, que se resuelven las lesiones dérmicas, queda este dolor que incapacita y ocasiona deterioro funcional en los adultos mayores y ocasiona un aumento en la mortalidad. 10 al 20% de la población mundial van a desarrollar herpes zóster a lo largo de su vida, pero la mitad de estos pacientes van a tener más de 85 años. Entonces, de esto hay mucha evidencia en adultos mayores sobre el beneficio de la vacunación. Vamos a hablar de este estudio, que es el estudio más representativo para herpes zóster. Este es de New England del 2005, no es un estudio reciente, pero es el representativo de donde salen las recomendaciones, que es una vacuna, que en hablan de la vacuna Zostavax, que es la que se tiene en venta aquí en México, que podemos uno comprar en las farmacias, por ejemplo. Es una vacuna de virus inactivada recombinante, se llama Zostavax, es una sola dosis. Este es un estudio de cohorte en 38,000 pacientes de más de 60 años, con un seguimiento de 3 años, que demostró que, comparado contra placebo, un estudio doble ciego, una disminución del desarrollo de herpes zóster hasta el 61% y de neuralgia posherpética hasta el 67%. Entonces, el impacto de esta vacuna Zostavax como dosis única después de los 60 años causa una disminución muy, muy importante del desarrollo y las complicaciones de la reactivación del virus, de la reactivación del virus del herpes o el desarrollo de herpes zóster o neuralgia posherpética. Después de ahí salió este otro estudio, que es el estudio SOE 50, SOE 70, que son dos cortes. SOE 50 es pacientes mayores de 50 años, SOE 70 es pacientes mayores de 70 años. Son estudios que se hicieron como en conjunto dentro de las mismas unidades hospitalarias con un seguimiento casi de 4 años, pero lo importante es que se incluyen 13,900 pacientes de mayores de 70 años y se quería ver como un punto de corte para recomendar la vacunación. Si yo me quedo en los 50, a los 70 años, o si después de los 70 años vale o no vale la pena, ¿no? En cuanto a la respuesta que voy a tener a la vacuna y si vale la pena la inmunización. Aquí se utilizó esta vacuna que tienen disponible en Estados Unidos, que es el Shingrix, que son 2 dosis. Se aplica una primera dosis después de los 50 años y una segunda dosis o un refuerzo a los 2 meses. Tienen como un poquito de rango, si no se puede administrar a los 2 meses, tiene hasta 6 meses para administrar la segunda dosis y si no se tiene que volver a realizar el esquema. Ellos incluyeron en su grupo a casi 14,000 adultos mayores de 70 años
con un seguimiento de 3 a 4 años y buscaron la eficacia para prevenir herpes zóster y neuralgia posherpética. Esta es la ampliación de las curvas, tanto para SOE 70, mayores de 70, y en la corte total de vacunados, el placebo versus la vacunación con la vacuna Shingrix, que es la que se administró después de haber administrado sus 2 dosis, el esquema completo, y después de un mes de haber completado el esquema, que es más o menos cuando empieza la efectividad de la vacuna, en cuanto a incidencia acumulada con la administración de la vacuna versus placebo. Vemos aquí la separación de la gráfica, donde la incidencia con el placebo casi cuadruplica la incidencia de la enfermedad de herpes zóster en aquellos pacientes que no tienen la vacuna versus los que tienen la vacuna. Entonces, concluyeron que la eficacia para prevenir el herpes zóster fue casi menos del 90% versus la eficacia contra la neuralgia posherpética, que fue casi el 90%. En estos estudios que no están comparando una vacuna con la otra, pareciera así de manera muy rápida o de manera superficial que esta vacuna es incluso superior a la Zostavax, pero pues no están comparando una contra la otra. Hasta donde yo sé no existe esa clase de estudios, pero es una vacuna que no suele estar disponible aquí por su costo y la aplicación de 2 dosis. En cuanto a tétanos y difteria, que creo que a lo mejor es una de las vacunas un poquito más sorprendentes en cuanto a la plática, pero es una vacuna que sí viene en el esquema de vacunación. Existe y es una vacuna que también tiene recomendación a nivel mundial, no nada más aquí en México, con sus pequeños asteriscos de costo-beneficio en cuanto a las distintas presentaciones. Aquí en la cartilla de vacunación se recomienda la TD, tétanos y difteria, que es el toxoide tetánico de la bacteria Clostridium tetani, y el toxoide difterico de Corynebacterium diphtheriae, que es la TD, pero existe también la TDAP, que aparte de tener estos 2 toxoides, tiene la fracción celular de pertussis contra Bordetella pertussis, que es la que se utiliza generalmente en los estudios y las que tienen recomendaciones a nivel mundial, pero no es la que aplicamos en México. La vacuna TD se considera una de las vacunas más inmunogénicas en adultos mayores. Se refiere a que es una de las vacunas que mayor respuesta de producción de anticuerpos tiene y se cree que tiene una eficacia hasta el 100% en esquemas completos en los adultos mayores. Entonces es una vacuna que se tiene, es una vacuna disponible, es una vacuna con pocos efectos adversos, cuyo esquema completo tiene una eficacia muy, muy alta. Se recomendó desde el 2012 para pacientes mayores de 65 años. Esta es una recomendación geriátrica, es mayores de 60 años. Y pacientes que no compraron un esquema completo de vacunación con TD deben iniciar un esquema completo y completar la serie compuesta para las 3 dosis, ¿no? Se administra una primera dosis. Si yo a los 45 años me puse una dosis y no me puse los siguientes 2 dosis, tengo que después de los 60 años iniciar mi esquema completo si no lo logro comprobar, si no me acuerdo, si no estoy segura, vale la pena completar un esquema como desde cero si el paciente no logra comprobarlo en los últimos 10 años. Entonces se administra una primera dosis, la segunda dosis a las 4 semanas y la tercera dosis a los 6 meses, pero se tiene un rango de hasta 2 meses. Entonces, primera, 1 mes, 6 meses para completar esto. Esto tiene una prevención importante en cuanto al desarrollo de enfermedades invasivas y mortalidad. Existe todavía la práctica de administrar toxoide tetánico en pacientes que tienen esta exposición a alguna cortadura, lesión penetrante de la piel con objetos de metal oxidado. Los guías americanas dicen que no es tan necesario si tú tienes un esquema completo, pero aquí en México suele ser como una práctica común, sobre todo porque la gente no suele completar el esquema o porque no suelen poder comprobar el esquema completo en los últimos 10 años. Entonces, ahí la evidencia de México no hay mucho sobre si vale la pena o no vale la pena. Por este tipo de condiciones, los americanos dicen que no es necesario, que podemos, si yo tengo mi esquema completo, dicen que no es necesario y administrar esta como dosis de rescate para los pacientes. Y vamos a hablar un poco de la vacuna del COVID, que es lo que está de moda. Ya sabemos esta enfermedad que venimos escuchando desde diciembre del 2019, que ha tenido una duración impactante, un impacto
importante, no nada más a nivel de salud, sino a nivel personal, social, económico, y que parece que no se va a acabar, ¿no? Pero para nosotros, los geriatras, ha tenido todavía un impacto mucho, mucho más grande en los adultos mayores. Igual, no nada más en mortalidad, en hospitalizaciones, en enfermedades graves, ¿no? Sino el impacto emocional, los síntomas asociados, el desarrollo de depresión, ansiedad, los trastornos del sueño, el síndrome post-COVID. Estas son las cifras de la página oficial de la Secretaría de Salud, de la página oficial del Gobierno de México, en cuanto a la mortalidad o las defunciones observadas por COVID-19 y las separa por edades, por rango de edades. En pacientes de más de 60 años los divide entre hombres y mujeres, mortalidad, la diferencia de mortalidad entre el 2020 y el 2021. Aquí habla de los miles, 15,000, 10,000, 5,000, y si se fijan, la mortalidad en comparación por la edad es muy diferente, ¿no? O sea, la edad tiene un impacto importante en el riesgo de que tú mueras por esta enfermedad, por esta infección, por este virus, ¿no? Pacientes de menos de 44 años tienen una mortalidad más o menos de 2,000, una tasa de mortalidad más o menos de 2,000 versus un adulto mayor que la tasa de mortalidad anda como en 10,000, como más o menos en 10,000. Y a pesar de la vacunación, digo, apenas estamos viendo los efectos de la vacunación, ha habido una disminución en la tasa, pero no parece ser tan importante. Esto también tiene mucho trasfondo en cuanto a nuestros sistemas de salud, el tipo de reportes que se realizan, porque en teoría los estudios de eficacia están, y estos están reportados sobre todo en países, lo más parecido a Latinoamérica, países como Brasil y Argentina son los que tienen estudios al respecto. La vacuna del COVID está recomendada en mayores de 60 años porque mayor incidencia, mayor mortalidad, pero sí es importante saber que la mayoría de estas vacunas o de los estudios de aprobación de estas vacunas se hicieron de manera rápida. Nos dimos cuenta, ¿no? En un año ya teníamos una vacuna y como suele pasar con todos los adultos mayores, suelen estar excluidos de los estudios de primera, segunda y tercera fase, ¿no? Que son los estudios que buscan seguridad, que son los estudios que buscan eficacia, que son los estudios que incluyen a pacientes jóvenes o pacientes que no me van a modificar mucho la mortalidad por otros factores, como son los adultos mayores. Suelen no estar, ¿no? Ustedes leen la aprobación del Pfizer, aprobación de Johnson & Johnson, son pacientes entre los 18 a 65 años, 60 años, 70 años. Entonces, nosotros estamos copiando un poquito la información y aprendiendo sobre la eficacia en los adultos mayores conforme está pasando el tiempo y se están dando los seguimientos de las cortes, porque usualmente la representación, pero no nada más en COVID, en la mayoría de los estudios de investigación de los adultos mayores es poca. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado en cómo interpretamos estas guías, ¿no? Cuando una guía me dice, a este paciente que tiene esto, dale esto, yo me tengo que ir a leer, ¿no? A cuántos pacientes mayores de 60 años de veras les dieron esto y cómo les fue. La representación suele ser poca y lo mismo pasó en el COVID y es totalmente entendible, ¿no? Porque querían sacarlos rápido, vieron que funcionaban, nos urgía que sacaran la vacuna, pero la información en adultos mayores es poca, es distinta según las representaciones. Yo creo que a ustedes les ha tocado escuchar, sobre todo a mí al principio, no se vacunen con esta porque están haciendo más trombosis, no se vacunen con aquella porque se están muriendo más, y no era información fidedigna, ¿no? Son cosas que estábamos viendo sobre la marcha, no teníamos los estudios para respaldarnos, pero esto fue debido a la urgencia que teníamos de sacar la vacuna. Entonces, tenemos distintas vacunas para COVID-19 que actúan de manera diferente y la cantidad de dosis son diferentes y la cantidad de efectos secundarios y inmunogenicidad suele ser diferente. Tenemos aquellas vacunas compuestas de RNA, como son Pfizer y Moderna. Tenemos aquellas vacunas derivadas de vectores virales, que de aquí sabemos de AstraZeneca, CanSino, Johnson & Johnson. Y tenemos aquellas que son de virus vivos, como son Sinovac, que es la otra vacuna que se administró aquí en México. En teoría, aquí en México tuvimos Pfizer, tuvimos AstraZeneca, o sea, nuestros adultos mayores, y la mayoría de ellos, de los adultos mayores aquí en Tijuana, se vacunaron con Sinovac, que es la vacuna que se administró al principio, y que fue en adultos mayores de 60 años o 65 años. Entonces, nuestros pacientes van a tener esta vacuna o van a tener esta vacuna usualmente, y ahorita el refuerzo que se está dando con AstraZeneca. Son mecanismos de acción diferentes.
hasta ahorita no sabemos que pase nada el yo haberme puesto Sinovac y reforzarme con AstraZeneca o Pfizer y reforzarme con AstraZeneca, porque realmente ni siquiera sabemos la eficacia en cuanto a tiempo de la vacuna, como para decir una interactúa con la otra, y causan inmunogenicidad diferente al ser vectores diferentes, pero lo que están causando a final de cuentas es producción de memoria, anticuerpos y defensas para disminuir formas graves de la enfermedad, al igual que la vacuna de la influenza. Hay que saber que no es una vacuna que va a prevenir que me dé COVID, sí en un porcentaje pequeño, pero lo que en porcentajes grandes va a prevenir que a mí me hospitalicen, que a mí me dé neumonía, que a mí me intuben o que me dé enfermedad crítica, ¿no? Acuérdense que en cuanto al COVID tenemos 4 variantes: asintomático, la eficacia para prevenir esto en las vacunas es poca, el paciente con COVID leve, el paciente con COVID severo, que es el que está en el hospital con neumonía y oxígeno, y el paciente con COVID crítico, que es el que está bajo ventilación mecánica, y estas son estas dos las grandes fuentes donde empieza la vacuna. Cuando empezamos a vacunar, no sé si ustedes recuerden, pero cuando se empezó a vacunar con Sinovac, había por ahí algunas informaciones de repente en las noticias o en la tele o al público general, en las redes sociales, en cuanto a que la eficacia de esta vacuna andaba para formas severas, andaba casi en el 100%, y conforme ha pasado el tiempo hemos aprendido que no es cierto, ¿no? En cuanto a formas severas hablamos de COVID severo y COVID crítico, ¿no? Entonces, es una vacuna segura en adultos mayores. La verdad es que el reporte de muertes asociadas o efectos adversos graves es muy poco, al igual que en los... de hecho, es mucho menor que en los adultos jóvenes en cuanto a la Sinovac. La inmunogenicidad es buena en los adultos mayores, no tan buena como en los adultos jóvenes, ya lo hemos mencionado por qué, pero la eficacia en aquellos mayores de 60 años, en comparación con los adultos jóvenes, anda alrededor del creo que no puse esta tabla, anda alrededor del 80% para prevenir formas graves, ¿no? Para prevenir que yo esté en el hospital con neumonía y que yo esté en el hospital bajo ventilación mecánica, ¿no? Que estos son los reportes más recientes con el seguimiento ya en vivo de la vacuna para los adultos mayores. No hay mucha información de Sinovac porque en México no estamos reportando mucho al respecto, que es donde predomina la vacuna, y no tenemos mucha información de la vacuna en cuanto a la eficacia en vivo de manera oriental, porque no es una vacuna, y la información que nosotros copiamos, que son la información de los Estados Unidos, pues ellos no la utilizan, ellos no la tienen aprobada para su uso, entonces no tenemos de dónde copiar un poquito esa información, pero lo poco que hay ha bajado un poquito la eficacia en cuanto a formas graves hasta el 80% y no al 100% como se creía antes. De donde sí tenemos un poquito más de información, gracias a nuestros vecinos estadounidenses, es la eficacia de Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer. Vamos a enfocarnos en aquellos adultos mayores de 65 años, que es a partir de donde ellos dicen mayores de 65 años. Esta es la eficacia de la vacunación con la vacunación parcial o el esquema completo. Recordemos que Janssen es esquema completo porque es una sola dosis. Pfizer y Moderna son 2, entonces es donde nos podemos quedar en inmunización parcial. Entonces, si yo solamente recibo una dosis, ya sea de Pfizer o de Moderna, y aquí donde vamos a concentrarnos es en los puntitos, Pfizer primero y Moderna después. Si yo solamente recibo una dosis a menor edad, mejor respuesta, pero se ve una respuesta diferente con dosis completas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo entre 65 y 74 años y solamente me puse una dosis de Pfizer, la eficacia para prevenir hospitalización asociada a COVID-19, que es lo que ellos están viendo, es más o menos del 80 al 90% con una sola dosis. Si yo tengo ya más de 75 años y me puse una sola dosis, mi respuesta inmunogénica es menor, ya dijimos por qué, y mi eficacia baja más o menos al 70%, ¿no? Pero si yo completé mi esquema completo de Pfizer, mi eficacia más o menos entra entre el 80 al 100% para prevenir hospitalización por COVID con el esquema completo sin importar mi edad, sin importar si tengo más de 65 o más de 75 años. Lo mismo pasa con Moderna, parece en una sola dosis tener una mejor eficacia que una sola dosis de Pfizer. Tiene una relación importante con la edad para prevenir la eficacia, pero si yo me pongo un esquema completo, más o menos la eficacia anda del 100% para prevenir a mi adulto mayor que me hospitalicen. Y la vacuna de Johnson & Johnson, tienen muy poco registro de estas vacunas los Estados Unidos, porque al parecer es como que una vacuna que no, como que también tuvo
este tropezón o este bache de la mala publicidad y de repente se asoció como con muchas complicaciones de desarrollo de Guillain-Barré y así. Entonces es una vacuna que han podido administrar poco porque de repente tienen ellos la posibilidad de decir qué vacuna te quieres poner, cuál te vamos a poner, y es una vacuna poco administrada en adultos mayores, pero como una sola dosis en mayores de 65 y 75 años, la eficacia para prevenir hospitalizaciones anda más o menos entre el 85 y 90%. Que son las vacunas a las que nosotros solemos someter aquí a nuestros adultos mayores, tanto Sinovac, que hasta donde sé ya no se ha estado administrando, Moderna, Johnson y Pfizer. Entonces, en cuanto a las vacunas en los adultos mayores, la verdad es que es un tema sencillo, no son muchas las vacunas recomendadas. En el esquema de vacunación tenemos influenza, neumococo y TD, que podemos nosotros mandar al paciente a su centro de salud, a cualquier clínica del IMSS, y tienen derecho a ser vacunados sin importar su seguridad social. A cualquier lugar donde vacunen lo pueden vacunar. Son intervenciones integrales en la consulta de la atención primaria, deberían de venir dentro del checklist de los pacientes de los procesos de tamizaje que hacemos en los pacientes. Ya se hizo su mastografía, ya se hizo su Papá Nicolau, ya se detectó, ya se hizo su examen visual, ya vimos audición, ya tiene esquema de vacunación completo para el adulto mayor, debería de venir ahí, pero nosotros ya sabemos que existe un esquema extendido que no va a venir en la cartilla de vacunación, pero que va a causar un beneficio en los adultos mayores, y de aquí vamos a incluir pues la vacuna del COVID, vamos a incluir la vacuna y la vacuna para varicela zoster, ¿no? Para herpes zóster. Es una medida de prevención, no nada más para el desarrollo de enfermedades, sino para que se desarrolle la enfermedad, a mí no me hospitalicen, yo no muera, yo no pierda calidad de vida, yo no pierda funcionalidad y yo no viva con dolor crónico. La edad no es una contraindicación para las vacunas, pero la información en pacientes frágiles, muy frágiles, o en la etapa final de la vida, la verdad es que no existen. La mayoría de los autores te dicen, déjala a tu consideración. Si yo tengo un paciente, a lo mejor de 65 años, con enfermedad en etapa terminal, dígase cáncer, dígase enfermedad renal crónica, yo debo de ver el riesgo-beneficio de someterlo a una vacuna. Si la expectativa de vida ya no le va a dar el tiempo suficiente para desarrollar esa complicación, o si ya tenemos directrices anticipadas, pero la evidencia de que funcione o no funcione no hay, porque no se hacen estudios con pacientes frágiles usualmente. Y ya se deja un poquito más a decisión de criterio del médico, como suelen ser muchas de las decisiones en este grupo de pacientes. Y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos aquí ya algunas preguntas en el chat. Vamos a ver, ahí tenemos la primera pregunta del doctor Gutiérrez. Dice, ¿puede aplicarse DPT a celular en un adulto mayor? Sí, sí, claro. Sin ningún problema. Existen las contraindicaciones de esta vacuna son las contraindicaciones normales del adulto mayor y el adulto joven, las reacciones alérgicas a la vacuna, pacientes con mucho inmunocompromiso, pero la verdad es que se puede aplicar sin ningún problema. Muy bien, gracias. La doctora Pacheco pregunta, ¿cada cuánto tiempo se recomienda TD? Si no se tiene un esquema completo, o en cuanto al adulto mayor, si no se tiene un esquema completo de mostrar después de los 60 años, se recomienda en cuanto yo capte al paciente, después de los 60 yo le digo, ya se vacunó para la vacuna de TD, y me dice, no sé, no me acuerdo, se recomienda el esquema completo en ese momento y después cada 10 años, ¿no? El esquema completo que es de 3 dosis. Perfecto. Que era la primera, la segunda al mes y la otra a los 6 meses, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. De 6 a 12 meses. Ok. De nuevo otra pregunta al doctor Gutiérrez. Pregunta si la vacuna contra el VPH tiene alguna utilidad. No sabemos. Los americanos no las recomiendan. No hay ninguna indicación en cuanto a su recomendación. No. Mi respuesta ahorita sería no. Igual me voy a volver a echar una búsqueda en cuanto a información reciente, pero hasta ahorita no hay ninguna indicación. No. En adultos mayores no. Muy bien. Hay otra pregunta aquí de la doctora Angulo, Alicia.
¿Cuál es el riesgo o contraindicación en la aplicación de la vacuna contra COVID-19 en adultos mayores con cáncer? Híjoles, o sea, quién sabe, ¿no? Vienen igual, digo, si los adultos mayores se salen de los estudios, los adultos mayores con cáncer definitivamente se salen de los estudios, ¿no? Pues menos, ¿verdad? Las recomendaciones son basadas, pues un poquito más en experiencia. Son un poquito más basadas en experiencia. En cuanto a las recomendaciones de la vacuna COVID para pacientes considerados frágiles o de alto riesgo de mortalidad, las recomendaciones americanas te dicen, pues considera el riesgo-beneficio. Contraindicaciones absolutas no existen más que el ser alérgico a la vacuna, el tener reacciones a componentes de la vacuna. Los riesgos, ahí sí te dicen, ok, a lo mejor el paciente está en una etapa terminal, el paciente va a fallecer, tiene cáncer, está en algún tipo de terapia. Incluso también viene esto mencionado para los pacientes con enfermedades autoinmunes, pero tú no ves mucho beneficio de vacunar, pero a lo mejor puede tener un beneficio en cuanto a el riesgo para la familia, para contagiar a más personas. Entonces te dicen, si la expectativa de vida es considerable, no te dicen qué edad, considera ponerla. Vigílalo, trata de controlar efectos secundarios de la vacuna, que son más propensos a estos, a desarrollar cefalea, fiebre, dolor muscular, estos síntomas asociados en las primeras 24 o 48 horas, pero pues esto es todo basado en experiencia, ¿no? Se ha puesto, o yo he visto pacientes que se la han puesto y la verdad es que no he visto ningún problema al respecto. Los oncólogos la suelen recomendar, los reumatólogos la suelen recomendar, a pesar de estas enfermedades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. De nuevo el doctor Gutiérrez pregunta, ¿por qué DT y no DPT? Sí, DPT, no que no, pero aquí en México le está la DT porque yo creo que es más barata. Probablemente esa es la recomendación, o sea, la que yo puedo adquirir de manera gratuita. Aquí en México es la TD, pero las guías americanas, gringas, el beneficio es con la de PT, pero aquí en México gratuita, el adulto mayor puede ir al centro de salud y le van a poner TD y yo creo que tiene un componente más que nada, pues, político-económico, ¿no? Bueno, el que tenga dinero que vaya y compre su otra vacuna, ¿no? Sí, claro. Y también lo mismo pasa con la vacuna, con la vacuna de de herpes zóster, ¿no? Ajá. Están en el esquema de vacunación, dejan ahí un cuadrito para otros, el beneficio es muy importante, pero más o menos la vacuna de varicela zóster, la dosis única de Zostavax está alrededor de los 3,500 pesos, ¿no? Entonces, Pues mejor que se la pongan porque van a gastar más en otras cosas, ¿no? claro, Por la cuestión del dolor, ¿no? sí, claro, ¿no? Pero De hecho, seguramente, tenemos una pregunta al respecto, ¿eh? Permita. Dice, el doctor Gerardo Ramírez pregunta, una vez que un paciente que padeció de herpes zóster, ¿es necesario vacunarlo para que para este padecimiento y en qué momento sería? sí, ya resuelto el cuadro, se puede vacunar, se recomienda vacunación aunque se haya tenido un evento previo o un primer evento, no es contraindicación para poner el esquema porque va a prevenir. El ya haber tenido un evento de reactivación de herpes zóster es un factor de riesgo para yo tener un segundo evento. Yo desarrollé un evento, es más probable que desarrolle todavía un segundo evento y es más probable que desarrolle la complicación de neuralgia posherpética. Entonces, estos pacientes se benefician de vacunarlos porque son todavía le agregaron un puntito más al factor de riesgo de desarrollar esto, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta al doctor Gutiérrez. Meningococo es endémico en Baja California. ¿Está indicada la vacuna? No está en los esquemas de vacunación indicados. No sabría decirle por qué, pero aquí en México no está dentro de las recomendaciones y en cuanto a adultos mayores tampoco suele venir en las guías. No, no menciona nada. Perfecto, gracias. La doctora Angulo, Araceli Angulo, da las gracias, ¿verdad?, por tu participación. El doctor Orozco pregunta, ¿el esquema completo de Pfizer es de 3 dosis o con 2 dosis se considera completo?
con 2 dosis se considera completo. El problema es, o sea, ahora con los refuerzos, el problema es que estamos cambiando la eficacia y las recomendaciones conforme pasa el tiempo. O sea, ellos sacaron una vacuna que dijeron, sí, parece que sí funciona, pero no tienen los datos todavía de por cuánto tiempo va a funcionar, cuánto tiempo lo tenemos que poner. Eso es lo que estamos viendo apenas ahorita. La recomendación del booster, de repente por ahí vi en una plática que sí tiene un poquito también de connotación de que sí sobró vacuna. Había mucho este miedo de que no iban a alcanzar las vacunas o que están muy resguardadas, que seguramente han alcanzado porque muchos países están en desventaja en cuanto a la cantidad de vacunas que pueden poseer y la calidad de estas vacunas. Pero las recomendaciones en cuanto a eficacias de esquema completo es de 2 dosis para Pfizer, de 2 dosis para Moderna. ¿Cuánto tiempo dura esta eficacia de esquema completo con 2 dosis? Todavía no sabemos, pero ya se está recomendando una tercera dosis que parece que perpetúa esta eficacia tan buena que tienen estas 2 vacunas, ¿no? Pero en teoría, por ejemplo, personal de salud, que nos vacunamos con Pfizer en enero, ya fue un año, ¿no? Ya fue un año de vacunación. Sí. Este 100% de efectividad continúa, pues no se sabe. Por eso se están recomendando ahorita los boosters, porque parece que la efectividad está empezando a bajar. Y pero el esquema completo, para responder la pregunta, se consideran 2 dosis, ¿no? Perfecto, muchas gracias. El doctor Agustín Escobar, felicidades, doctora Silva, un orgullo para la UABC, dice. La doctora Ramos pregunta, ¿afecta al desarrollo de la respuesta inmunológica otorgar tratamiento al adulto mayor para síntomas asociados a la aplicación de la vacuna? No, a ver si entendí. Efectos secundarios de la vacuna, si yo le doy un tratamiento, ¿afecta a la respuesta a la vacunación? No, porque damos tratamientos sintomáticos, ¿no? O sea, yo estoy teniendo esos síntomas porque mi sistema inmune se aprendió, está aprendido reaccionando, está liberando citocinas que están estimulando linfocitos B, que están produciendo anticuerpos que se van a quedar guardados en mi cuerpo para cuando yo me exponga a ese patógeno, ahora sí de manera viva. Y yo lo que hago es nada más contrarrestar la respuesta sistémica a esta expresión de factores, pero no evito la inmunogenicidad de la vacuna. Ok. Gracias. La doctora Elga Hernández, tenemos muchas preguntas, apenas de la que voy a leer me quedan como 10 abajo. La doctora Elga Hernández pregunta si para el tratamiento del dolor neuropático secundario a neuralgia posherpética es necesario mandar a segundo nivel. No, la verdad es que no. Las guías están establecidas, no existen muchas opciones. A lo mejor seguramente mandar a segundo nivel cuando estas primeras opciones como son neuromoduladores, pregabalina, gabapentina, este tipo de medicamentos tienen efectos, lo que sí es que causan muchos efectos secundarios en los adultos mayores, como son el somnolencia, letargo, mareos, y de ahí vienen las tragedias para la geriatría, que son las caídas, fracturas y esta serie de eventos desafortunados. A lo mejor si existe una mala tolerancia, sí sería una buena indicación para mandar a segundo nivel, pero si el paciente responde de manera segura a los medicamentos, no hay necesidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. El doctor Ángel Cepeda dice, estamos iniciando con el año. ¿En qué temporada recomienda la aplicación de influenza, de la vacuna de influenza? En octubre. Se supone que debe empezar en octubre. Este año empezamos retrasados por cosas de pandemia, pero empieza en octubre la vacunación para que cuando empiece noviembre y diciembre ya tengamos esta respuesta y estemos protegidos contra la influenza estacional. Perfecto. De nuevo el doctor Gutiérrez dice, ¿en la vacuna contra el COVID-19 puede aplicarse una cuarta dosis? ¿Al cuánto tiempo sería después del booster? No sabemos, apenas estamos teniendo la información de la tercera y copiándole a los americanos, ¿no? Claro. Pero pues hay que esperar a ver qué dice la información. Todo esto del COVID es información en desarrollo. Vamos a ver si es cierto que qué bueno que nos pusimos la tercera. Y ya nos dirán los gringos, los chinos, los rusos, a ver si va a ser necesaria ponernos una cuarta y en qué momento, ¿no? Muy bien, gracias. Nosotros en México solemos ir copiando lo que hacen los americanos. Pues es que no nos queda otra. No hacemos mucha investigación, ¿no? Claro. Una pregunta más del doctor Gutiérrez. ¿Duloxetina es útil como neuromodulador en la neuralgia posherpética?
Sí, es un buen neuromodulador, pero es un antidepresivo con mala tolerancia en el adulto mayor. Les da mucho, mucho sueño, mucho mareo. Mi impresión es incluso más que la pregabalina y el problema es la presentación. La neuromodulación se puede encontrar en dosis más pequeñas, pero duloxetina solo la encontramos de 30 miligramos, que es mucha dosis, que es la dosis antidepresiva. Ajá. Y son cápsulas, no las podemos fraccionar. A diferencia de, por ejemplo, la gabapentina, que la podemos fraccionar, o la pregabalina, que ya existen presentaciones más pequeñas de 25, 50, para buscar como la dosis mínima, efectiva, pero que no tenga efectos secundarios. Pero sí, sí es un neuromodulador para dolor neuropático. Nada más que en cuanto a efectos adversos creo que es mayor que los otros dos. Muchísimas gracias. Pues parece que ya se acabaron las preguntas. Dices, ah. Te dije que era un grupo muy participativo. Lo bueno es que ya los habías visto antes. Ya. Muchísimas gracias, Carla, por esta magnífica presentación. Lo bueno fue que la grabamos, ¿verdad? Para poderla ver de nuevo. Te voy a pedir, por favor, que dejes de compartir tu pantalla para que los compañeros puedan ver.